En esta práctica vamos a abordar el concepto de recursividad, su diferencia con las iteraciones que pueden ser implementadas con los ciclos for o while o do while. Para esta práctica vamos a trabajar con el problema de elevar un número a una potencia, en donde el número que se va a elevar es conocido como base y el exponente sería la potencia. Para resolver este problema de potencias vamos a utilizar tanto el procedimiento iterativo como el procedimiento recursivo. Vamos a comenzar indicando que elevar una potencia o un número a una potencia puede ser implementado mediante el uso de una función matemática llamada POW. Sin embargo, el objetivo de este video no es precisamente mostrar el uso de esta función matemática, sino mostrar la diferencia entre la implementación del cálculo de una potencia utilizando el procedimiento iterativo y utilizando un procedimiento recursivo. En un inicio vamos a mostrar cómo podemos resolver la potencia utilizando la llamada al método de la librería mat que se llama POW. Bueno, vamos a hacer un import. Al inicio vamos a hacer un import especificando la librería java.util.scanner, que nos va a servir para poder recibir entradas del usuario, para que el usuario pueda capturar datos en la consola, que es donde vamos a estar trabajando. Tenemos aquí el método main. Después de haber agregado la librería scanner, vamos a declarar una variable de ese tipo, de tipo scanner, que se va a llamar entradas. Declaramos esa variable. Vamos a declarar dos variables de tipo entero, una que se llama base y la otra que se llama exponente, en donde vamos a guardar precisamente el número que vamos a elevar a una potencia y la potencia. Después de declarar estos datos enteros, vamos a declarar o inicializar nuestra variable de tipo scanner que se llama entradas. La tenemos que inicializar como entradas igual a new scanner y de dónde es la entrada de datos, que en este caso es de la consola o system.in. Después de esto vamos a mandar un mensaje en la consola solicitando al usuario que introduzca un número que va a ser la base o el número que se quiere elevar a una potencia. Después de solicitar al usuario que escriba el número base, vamos a asignar lo que captura el usuario en la entrada de datos a nuestra variable base. Para esto declaramos la línea base igual a entradas, que es nuestra variable de captura de datos, y aquí vamos a colocar el tipo de dato que se espera recibir. En este caso vamos a esperar recibir un entero, por eso es entradas.nextInt. Mandamos otro mensaje en la consola en donde se especifique o solicita al usuario que escriba la potencia o el exponente al cual vamos a elevar el número. Y vamos a asignar a la variable exponente la captura de datos de nuestra variable de captura que se llama entradas. También vamos a esperar un entero, entonces sería entradas.nextInt. Hecho esto, ya tenemos los dos datos de entradas que se necesitan, que son la base y el exponente. Con estos dos datos ya podemos hacer el cálculo. En un principio vamos a mostrar cómo sería utilizando la función mat.
mat.pow. Para esto tenemos que agregar el import de java.mat. Ya agregado ese import, ya podemos hacer la llamada a la función mat.pow, que solicita dos parámetros, que son la base y el exponente precisamente. Entonces nuestras variables se llaman así. Con esta llamada se manda a ejecutar la función pow o exponenciación de la librería mat. Hasta ahí ya está terminado el programa que implementa esta función de la librería mat. Podemos ejecutar el programa y vamos a ver cómo nos solicita primero la base. Voy a escribir el número 4 como base, y después nos solicita el exponente. Voy a escribir el número 3, sería 4 elevado a la potencia 3 o el exponente 3. El resultado es 4 por 4 por 4, que nos da 64. Ahí está el resultado. Vemos que aquí no separó el texto del número, entonces vamos a agregar dos puntitos para que no quede pegado el texto con el número que introduzca el usuario. Ahora vamos a ver cómo sería resolver este problema sin utilizar esa función que nos da o nos proporciona la librería mat, utilizando el método iterativo a través del uso de un ciclo for. Eliminamos esta línea donde teníamos la llamada a nuestro mat.pow y vamos a escribir aquí un ciclo for declarando una variable entera de nombre i, que va a estar inicializada con el valor 1, y vamos a estar repitiendo este ciclo mientras i sea menor o igual al exponente. Si el usuario escribe un 3 o potencia 3 o potencia al cubo, entonces se repetiría el ciclo for 3 veces o mientras i sea menor que 3. Los incrementos dentro del ciclo for son de 1 en 1, se escribe i más más. Escribimos el bloque de inicio y fin de nuestro ciclo, y aquí dentro del ciclo for vamos a ir calculando el resultado de la exponenciación a través de ir haciendo multiplicaciones y guardándolas en una variable que aquí voy a declarar en este momento, que se llama resultado. Aquí hacemos la asignación de la variable resultado, va a ser igual a resultado que multiplica a nuestra base. La primera vez que se ejecute este ciclo, el resultado vale 1, sería 1 por la base. Vamos a suponer que el usuario escribió base 4, sería 1 por 4. La siguiente vez ya tenemos un 4 en la variable resultado, sería 4 por la base, que también es 4. Y la última vez sería 16 por 4. Al finalizar el ciclo ya tenemos el resultado de la exponenciación. Podemos mandar a escribir este resultado utilizando la función system.out.print. Como ya no estamos utilizando la librería mat, la podemos borrar. Ejecutamos entonces el programa. Nos pide el número base, vamos a escribir el 4 como base, la potencia 3, y nos arroja el mismo resultado que ya vimos con anterioridad utilizando la librería mat, la función pow. El resultado es 64. Entonces aquí tenemos
la implementación del cálculo de una potencia utilizando iteraciones con el ciclo for. Ahora vamos a ir a implementar la recursividad para resolver este mismo problema de exponenciación o de potencias. Para esto voy a crear una copia de este mismo archivo, la voy a pegar en este mismo paquete, le voy a dar refactor, le coloco ahí automáticamente otro nombre y vamos a borrar esta parte donde teníamos implementada la iteración o el ciclo for, para agregar aquí lo que sería la recursividad. Para implementar la recursividad a este problema de potenciación vamos a agregar un método que es de tipo public, de tipo estático, porque lo vamos a llamar desde el main, y desde el main solamente se pueden llamar métodos estáticos. Entonces vamos a declarar aquí estático. Un método estático pertenece a la clase, no es individual por cada objeto, sino pertenece a la clase, es decir, solo hay una ejecución por clase. El método se va a llamar potenciación, es de tipo entero porque va a regresar un entero, ya que la base y el exponente son enteros. Ya definido el método, nos está marcando aquí un error porque tiene que regresar un dato precisamente de tipo entero. Voy a agregar ahorita el return de un valor. En este método vamos a trabajar la parte de la recursividad haciendo llamadas desde este método a este mismo método. Bueno, vamos a contemplar varios casos en la potenciación. Cuando el exponente o la variable exponente sea igual a 1 o a la potencia 1, lo que debe regresar el método potenciación es la base. Cualquier número elevado a la potencia 1 es igual al número base. Eso es lo que dice este if. Vamos a agregar otro caso que sería con un else if, evaluando el valor del exponente. Cuando el exponente es 0, se presenta otro caso diferente. Cualquier número elevado al exponente 0 nos da como resultado 1, y eso es lo que vamos a escribir ahí. Si el exponente es 0, regresa 1. Si el exponente es 1, regresa base. Y por último tenemos el otro caso que puede presentarse, es que no sea ni 1 ni 0 el exponente. Cuando no es ni 1 ni 0, entonces vamos a hacer la llamada recursiva al mismo método, haciendo un return de la base que multiplica a la llamada a este mismo método que se llama potenciación. Lo vamos a llamar nuevamente con la misma base, pero cambiando el exponente. El exponente ahora va a tener una unidad menos. Si el exponente al llegar a esta llamada era 3, cuando se vuelva a hacer la llamada recursiva, vamos a mandar un exponente 2. Esto es para que se vaya reduciendo el número de repeticiones que vamos a hacer en la multiplicación. Entonces nos queda este otro return, base por potenciación, y mandamos otra vez base y el exponente menos 1. Hasta ahí termina la implementación del método recursivo de la potenciación. Para probar la recursividad, agregamos una impresión en pantalla en la cual vamos a mandar a llamar a nuestro método recursivo por primera vez. Y agregando la llamada podemos ejecutar este programa. Aquí nos da una sugerencia de agregar un switch con elementos case en vez de tener 3 ifs. Bueno, ejecutamos el programa, nos pide el número base, es 4, la potencia es 3 y el resultado es 64. Como vemos, nos da exactamente igual
que cuando utilizamos el método iterativo con el ciclo for, también teníamos como resultado 64. Ahora, ¿cuándo podemos utilizar los métodos iterativos o los ciclos for, while o do while, y cuándo podemos utilizar funciones recursivas para resolver un problema? Bueno, dadas las características de la recursividad, que son que utiliza mucho el procesador y utiliza más memoria, lo ideal sería siempre utilizar métodos iterativos o ciclos repetitivos para resolver cualquier problema. Sin embargo, hay casos en los cuales no pueden resolverse estos problemas fácilmente mediante la utilización de métodos iterativos, y es deseable en estos casos implementar una recursividad. Debemos de elegir la iteración o los ciclos repetitivos, ya que estos consumen menos memoria y menos procesamiento que el almacenamiento recursivo de datos en la pila que utiliza la recursividad. Entonces, pues, salvo estos ejemplos que estamos viendo de recursividad, en los cuales pues la idea es dar a conocer el concepto y su implementación, la mayoría de los problemas que tengamos que resolver lo haremos utilizando iteraciones, a salvedad de que no encontremos una solución rápida al problema y se nos ocurra implementar la recursividad porque nos sea más sencillo. En esos casos podemos aplicarla. En casos contrarios, siempre elegir las iteraciones o los procedimientos repetitivos o los ciclos repetitivos.